Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con el dictado de nuestras clases virtuales. Hoy vamos a trabajar el curso de historia y el tema que vamos a tratar es la Edad Media, sus características, el porqué del surgimiento de la Edad Media. Entonces, vamos a comenzar conceptualizando la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, nos referimos a ese periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Estamos hablando de 10 siglos de historia, que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y termina en 1492 con el descubrimiento de América, que da su paso a otra edad que se llama la Edad Moderna. Vamos a ver más adelante. Otros historiadores dicen que se inicia también con la caída del Imperio Bizantino y que termina con la Guerra de los 100 años, cuando se inventa la imprenta, mediante el cual los habitantes de esa época podían difundir los avances en la ciencia, la tecnología, todos los avances de la ciencia y la tecnología en este periodo histórico de la Edad Media, entre el siglo V y siglo XV, estaban orientadas a la navegación, porque era la época del descubrimiento. Y aquí va a jugar un papel muy importante la Iglesia Católica. Vamos a ver a continuación ese tema. Entonces, definiendo lo que es la Edad Media, cuándo inicia y cuándo termina, vamos a su vez, en plena Edad Media del siglo XI al siglo XIII y la crisis de la Edad Media, entre el siglo XIV y el siglo XV. La Edad Media, entre el siglo XI y XIII, se caracteriza por la expansión, el crecimiento y el surgimiento de la sociedad feudal, donde el rico era el señor feudal y el pobre era el siervo. A finales de este periodo, de esta Edad Media, plena Edad Media, es cuando surge la burguesía, pero con la burguesía surge otra nueva sociedad que es el capitalismo. Vamos a hablar en otra clase. Hoy solamente vamos a referirnos al feudalismo. Y cuando la Edad Media entra en crisis, que se da en el siglo XIV y XV, ya es el ocaso. Aquí surge ya la burguesía con el capitalismo, en la que se dan dos clases sociales muy diferentes. En la Edad Media primaba el señor feudal y el siervo. Con el surgimiento de la burguesía, después del siglo XV, surge una nueva sociedad que se llama el capitalismo. El rico es el burgués y el pobre, hoy denominamos el proletario. Entonces, esos temas los vamos a ahondar más adelante. Vamos a continuar describiendo las características de la Edad Media ahora. ¿Cuáles han sido las características de la Edad Media? Entonces, esa transición de la Edad Media, de la Edad Antigua a la Edad Media, ha sido gradual y se han dado en los diferentes ámbitos de vida de la sociedad de esa época. En el aspecto social, el ciudadano romano, que ya estaba en crisis porque está llegando a su fin la Edad Antigua y va a dar inicio a la Edad Media, ya la sociedad romana está entrando en crisis. Sucede cuando los pueblos germanos invaden y se instalan en territorio romano. Entonces, cuando se da esa invasión, el Imperio Romano entra en crisis y no logra sostener las imposiciones que imponían los germanos. Entonces, es ahí cuando se abandona el esclavismo y se inicia con el feudalismo. No se olviden que la primera sociedad que existió en la humanidad ha sido el comunismo primitivo. Esta le cedió su paso al esclavismo
Y estamos hablando hoy día de la época cuando el esclavismo llega a su fin y da inicio a una nueva sociedad que se llama el feudalismo. Entonces ya la sociedad romana no logra sostener esta imposición porque en esta época ya se termina con el esclavismo y se inicia una etapa donde el siervo, el pobre, ya no es esclavo, sino es un hombre libre. Ellos pactan con los señores feudales. Eso vamos a ver más adelante. En cultura y en ideología, los romanos eh, habían impuesto la cultura musulmana y la religión católica, el cristianismo. Bueno, la cultura musulmana se queda como religión oficial de las personas que viven más al sur y los que viven más al norte adoptamos la religión católica. ¿Quiénes nos impusieron eso? Los romanos. ¿Y quienes lo difundieron al mundo? Han sido los españoles, los portugueses, los franceses. Eso ya hemos visto. En economía, ya dejándose de lado, porque ya murió el sistema esclavista, aquí se instaura el sistema feudal. Sustituyen el esclavismo por el sistema feudal. Aquí se da un retroceso en la gran propiedad. Aparece, como ya el campesino es libre, ya no es esclavo, aparecen una gran cantidad de campesinos libres. Y los dueños de las tierras, que son los señores feudales, llegan a un acuerdo y son los señores feudales quienes les van a proporcionar a los campesinos libres tierra y protección contra invasiones a cambio de la protección que van a dar los señores feudales y también tienen que pagar un impuesto. Y en política se sustituye la centralización que estaba en Roma, ahora se dividen en distritos, se da los primeros pasos de la descentralización. Ya no todo estaba en Roma, los germanos descentralizan la vida política. Entonces el Estado romano se debilita hasta que logra desaparecer. Y los que logran sostener el poder, en este caso los señores feudales, que son los dominantes, se diferencian de los campesinos libres, que son los siervos. Entonces en política se da esa diferenciación de clase ya, señor feudal y campesinos libres, que van a recibir de los señores feudales. La sociedad feudal se caracteriza por el dominio del campo hacia las ciudades. O sea, la economía, la riqueza social de la época provenía del recurso suelo, del campo, de la agricultura. Y la política se ve un poco deteriorada porque cada señor feudal tenía como su gobierno propio, tenía sus vasallos y realizaban coordinaciones con otros señores feudales y el Estado como que pierde fuerza en esa época. Ahora, ¿qué papel jugó la religión en esta época histórica, en la Edad Media, en la sociedad feudal? Estaba dividida la sociedad feudal entre campesinos, que eran los hombres libres, los feudos, las grandes haciendas, los nobles, los vasallos, los que trabajaban la tierra, y los que tributaban. Pero la característica más resaltante de la religión es que el cristianismo controlaba el mundo de la Edad Media. La iglesia jugó un papel muy importante en esta época histórica. Era una época que fue influenciada por la religión. La religión buscaba controlar todos los campos de la vida, el campo económico, la esfera social, política y social estaba controlada por la Iglesia Católica. Ellos buscaban cristianizar al pueblo de esa época por cualquier medio. Y a los que se negaban, a los que se resistían a adoptar la religión católica como propias, los acusaban de herejes, de paganos, y muchos de ellos han muerto quemados en la hoguera. Esa es la causa de la difusión de la religión católica en la época. No olviden ustedes que cuando los españoles llegaron aquí al Perú en 1532 con Pizarro, vino con un cura y una cruz en la mano. Lo que ellos han hecho es cristianizar
eh, imponer su religión a todos los pueblos que ellos conquistaban, porque decían que la religión verdadera es la religión cristiana. Bueno, ese es el papel que jugó la religión. No se olviden que las primeras manifestaciones culturales en el Perú virreinal, la cerámica, la pintura, el óleo, todas las artes tenían como tema principal a la religión. No había un ceramista que no trabajara temas religiosos. Los pintores, temas religiosos. Los pintores de esa época todos trabajaban o expresaban su arte teniendo como tema central a la religión. Ahora, es en esta época que florece la sociedad que se llama el feudalismo. Era un sistema económico, social y político que floreció y nació en Europa durante la Edad Media. La característica principal de esta época es que el señor feudal y el campesino libre, ya no esclavo, llegaba a un acuerdo jurídico. Entonces se firmaba un acuerdo jurídico entre el hombre libre, el vasallo, el campesino, y el hombre que tenía poder en la época era el señor feudal, el dueño de las grandes haciendas, el terrateniente. En este acuerdo el campesino recibía una porción de tierra y protección ante ataques extranjeros. ¿Y qué le daba a cambio el campesino, el vasallo? ¿Le pagaba impuestos o le pagaba un tributo? Este tipo de sociedad había sido desde la antigüedad una forma de producción que creaba una relación entre el campesino y el señor feudal que generaba siempre dependencia. El vasallo siempre ha sido dependiente del señor feudal. El campesino libre siempre ha dependido del terrateniente, porque el terrateniente le daba tierra para que trabaje. Y este retribuía en diferentes formas. Había las rentas en productos, la renta en trabajo y la renta en dinero. El señor feudal entregaba tierras al campesino libre, y este tenía que pagarle, compartiendo con él parte de su producción o trabajando en las tierras del señor feudal gratis en compensación por la tierra que está recibiendo, o bien pagaba sus tributos en dinero. Esa era la característica del modo de producción de la sociedad feudal. Ahora, ¿cuáles han sido las causas para el surgimiento del feudalismo? Muchas. En esta época histórica ya se estaba fragmentando el poder político de los reyes de Europa. Es en esta época cuando los países más poderosos del mundo, Inglaterra, Francia, España, Portugal y Holanda, eran los dueños del mundo, y el país que hegemonizaba más poderoso de este grupo era España. Y en esta época histórica, en el feudalismo, estos reinos entran en crisis, ya están fragmentándose, están debilitándose. Había inseguridad cuando realizaban sus invasiones, las monarquías se estaban debilitando, también el sistema social, económico y político. Es en esta época histórica cuando los criollos en las colonias organizan y gestan las guerras por la independencia. España, ya ustedes saben, pasa a un segundo plano después de la invasión de Napoleón Bonaparte. España pierde la hegemonía de ese bloque económico. Entonces estamos hablando de la crisis de todas estas monarquías, es que cuando se da el feudalismo, surge el feudalismo. Existe la incapacidad de los reyes de defender la soberanía estatal. Entonces el mismo pueblo va a tener que defender su soberanía. Ahí tienen ustedes las juntas de gobierno. No querían ser ellos, los españoles y los americanos, fieles a Fernando VII, formaban nuestras juntas de gobierno porque no aceptábamos el gobierno de Pepe Botella, del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Existe la necesidad de una persona para producir bienes y riquezas. El vasallo podría hacerlo, el esclavo no. En este tipo de sociedad sí. El vasallo
podría pagar sus rentas al dueño de las tierras, en este caso al terrateniente, pero también podría generar riqueza, podría acumular fortuna y salir de su situación en la que vive. Es ahí, en esta época, donde surge el comercio. Cuando ya llegamos cuando surge la burguesía, surge el comercio. Entonces el vasallo ya prospera, se independiza, gracias a sus habilidades y a sus destrezas, logran acumular fortuna. Entonces, esas han sido las causas del surgimiento del feudalismo. Las características del feudalismo, muchachos, no se producía más allá de lo que necesitabas. Esa era la característica. Producía lo necesario para poder alimentarse, vestirse, y no se podía producir más, porque no era una sociedad comercial. No era la época de las grandes transacciones financieras y del intercambio comercial. Era el inicio, todavía el capitalismo no se conocía. Es en el capitalismo donde es la época de las grandes transacciones, con el surgimiento de la burguesía, donde en la época capitalista la ciudad manda al campo. En el feudalismo el campo predomina sobre las ciudades. En el capitalismo va a predominar las ciudades sobre el campo, porque las grandes industrias no están en el campo, están en las ciudades. Y el lugar donde se genera riqueza son las industrias que están en las ciudades. Hoy día estamos viviendo una sociedad capitalista. Entonces, la base de la riqueza de la época dependía de la dimensión de los terrenos, de las haciendas. Y el modo de vida, la economía, dependía de la agricultura. Y como no había excedente, ya les estaba diciendo, pues no va a haber comercio. Lo que la gente intercambia a través del comercio es lo que le sobra, el excedente. Y no había excedente en esa época, por tanto el comercio no era fluido. Y si no había comercio, pues no había circulación de moneda. Era un sistema social cerrado, con pocas posibilidades de ascender y de crecer políticamente, socialmente, económicamente. Entonces, esas son las características del feudalismo. Y hay que hablar aquí del vasallaje. ¿Quién era el vasallo? El vasallo era el señor que rendía homenaje al señor feudal, al dueño de las tierras. Él juraba en ese pacto que hacían, le juraban obediencia al señor feudal, a la clase superior que era el terrateniente. Esa es la idea de la época. Y la servidumbre eran las clases inferiores. El siervo trabaja para el señor, a cambio le da protección, le da tierras para que pueda vivir y laborar en ella. Aquí el siervo permanece en la tierra. En esa época se les llamaba gleba a los siervos que vivían permanentemente en la tierra, de la agricultura. En alguna época el señor feudal se deshace de estos siervos y empieza a vender sus tierras. Y es entonces cuando también el feudalismo entra en crisis y surge la burguesía. ¿Cuándo surge la burguesía? Cuando surgen las grandes ciudades, los grandes burgos. Esa es entonces la época en que el feudalismo también entra en decadencia. Los grandes señores, los grandes reinos entran en una grave crisis. Esto hace que los pobladores comiencen a buscar una nueva forma de vida. Así que muchos prefieren el comercio, ya dejan la agricultura. En el comercio ya no es feudalismo, es capitalismo. Fabricación de artesanías para intercambiar y vender, ya no es feudalismo, es capitalismo. ¿Ve? Y se ponen nombre a sus ciudades. Entonces la ciudad se impone al campo, ya surge la industria. Ese tema vamos a trabajar en la siguiente clase, cuando trabajemos la sociedad capitalista. Ahora, jóvenes, lo que les voy a pedir es, por favor, que hagan un resumen en una hoja, ambas caras de una hoja, de la clase que hemos trabajado hoy día. Esa es la tarea y muchas gracias.